Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:02 de la mañana y usted en este momento sintoniza en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la descarga gratuitamente en su teléfono celular. Y si entra en Éxito 107.1, Éxitos www.éxitos107.com, si entra allí no solo nos va a escuchar, sino que también nos va a ver. Poncha allí, por favor, Jesús, para que nos vean. Ajá, muy bien, muy buenos días a todos. Esto habría que ponerlo un poquitín más a este lado. Recibo, no sé en este momento quiénes nos están saludando porque no se nos colocó la página, pero les voy directo al santoral. No lo tengo, Laura. Bueno. No, lo leo después, en fin. Aquí está, mira, aquí está. Bueno, aquí tengo el saludo de Euro Hernández en Orlando, Guillermo Lozada en Georgia, Nancy Teresa Herrera en Valencia, Chere Ramos Graterol en Caracas, también en Caracas está Gladys Melet, Ana Black, nuestra brillante caricaturista Ana Black en Caracas. No se pueden perder la caricatura de ayer de Ana con el show de las bragas anaranjadas. Y para el día de hoy, jueves 30 de marzo, tenemos San Sósimo de Siracusa, San Clino y San Julio Álvarez. Pero tú habías dicho otro santo, Laura, ¿verdad? Tenía también a San Mamerto. San Mamerto. San Mamerto y sí. Yo pensé San Leonardo Murialdo, pero yo siempre pensé que San Mamerto era una echadera de broma. Aquí está anotado. Bueno, ya lo saben, en Mamerto existe. Felicitaciones a los mamertos y mamertas, si existen. Y no es un vacilón celebrar la fecha de San Mamerto, ya lo saben, hoy es día 30 de marzo, jueves 30 de marzo, y celebramos también a San Mamerto. Para este día de San Mamerto, nuestra agenda será la siguiente. En Bogotá vamos a conversar con el periodista del diario El Tiempo, Edward Soto, a propósito de lo siguiente. Estados Unidos dijo estar dispuesto a participar en la conferencia de Colombia sobre Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos afirma que las conversaciones de México siguen siendo la mejor opción para Venezuela. Recordemos, a efectos de Maduro y Petro en la última reunión que tuvieron, es preferible ignorar a México y negociar directamente en Colombia. Estados Unidos no parece estar de acuerdo. En La Guaira conversaremos con la periodista Nadesca Noriega. El Ministerio Público realizó audiencias de imputación a funcionarios involucrados en la corrupción de PDVSA, el llamado show de las bragas naranjas. Regresaremos a Bogotá para conversar con la periodista Ana María Vélez, directora de La Otra Cara de la Moneda en Cable Noticias. Rechazo en Colombia por atentado atribuido al ELN que deja 9 soldados muertos. Ministros y personalidades de la política colombiana rechazaron ayer este atentado atribuido al Ejército de Liberación Nacional. Y aquí en Miami vamos a conversar con la actriz Eulalia Siso, quien protagoniza la obra La herencia de Esther, que se va a presentar aquí en Miami. ¿Y cuál es nuestro tema para el día de hoy? Obesidad USA. Obesidad en los Estados Unidos. Más de 4 de cada 10 adultos estadounidenses son obesos. Y los estados del sur y el medio oeste muestran algunas de las prevalencias más altas.
según un estudio de NORC llevado adelante por la Universidad de Chicago. Lo vamos a abordar con dos médicos de Miami, el doctor Moisés Rosenthal, certificado por el American Board de Radiología Vascular e Intervencionista, y con la doctora Andreina Rojas, del American Board de Medicina Interna, especializada en endocrinología y metabolismo. Esa pues será nuestra agenda para el día de hoy. En el calendario astrológico tenemos que la luna sigue creciente en Cáncer y a partir de las 6:32 de la tarde entrará creciente en Leo, que es incluso una luna más auspiciosa que la de Cáncer. La de Cáncer es la luna de los enamorados, la luna de los sentimientos, es la luna de los niños, es la luna de la fertilidad, es la luna para reunirse en familia, la luna de los placeres gastronómicos. La luna es tan generosa, esa luna que sirve hasta para mudarse. Y la luna de Leo es también muy generosa, pero es la luna en la cual usted pasa a reinar por fin. Usted es la luna en la que le van a reconocer a usted todos sus esfuerzos y todos sus méritos. Pero de Leo hablamos mañana. Un sol y dos lunas, luna creciente en Cáncer y a partir de las 6:32 creciente en Leo, sol en Aries, cuando nos amanece este jueves 30 de marzo del año 2023. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, tenemos que el 30 de marzo de 1544, a mediados de ese importantísimo siglo XVI, en Sevilla, el padre dominico Bartolomé de las Casas es consagrado obispo de la región de Chiapas, en México. Bartolomé de las Casas, que luego haría historia pues, en defensa de los indígenas. Y el 30 de marzo de 1615, Miguel de Cervantes Saavedra obtiene la autorización para editar la segunda parte del Quijote. El 30 de marzo de 1845 se firma el Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España. ¿Qué significa esto? Que España por fin reconoce que Venezuela es una nación independiente. Eso fue en el año 1845. El 30 de marzo de 1867, Estados Unidos compra por $7.200.000. Claro, son $7.200.000 de 1867. Pero por esa cifra, el 30 de marzo, Estados Unidos de América le compró al gobierno del zar Alejandro II Alaska. Esa inmensidad de estado con todo lo que tiene, petróleo y demás, costó $7.200.000. Si no la hubieran vendido, ustedes saben lo que hubiese representado que en el continente americano la Unión Soviética, por ejemplo, tuviese territorio, y un territorio de ese tamaño. El 30 de marzo de 1932 se estrenó en México Santa, la primera película sonora del cine azteca. Santa, inspirada en el tema de la película, que era ¿de quién? Pues de Agustín Lara. El 30 de marzo de 1981, lo recuerdo vívidamente, vivía cuando eso en Nueva York. Nos sorprendemos cuando vemos que intentan asesinar al presidente Ronald Reagan, que afortunadamente sobrevivió. El 30 de marzo de 1746 nació Francisco de Goya, el gran pintor español. Y el mismo día, pero 9 años después, el 30 de marzo de 1853, nació nada menos que Vincent van Gogh. Y el 30 de marzo de 1987, los girasoles de Van Gogh logran el precio más alto en una subasta hasta ese momento, 22 millones de liras. El 30 de marzo de 1945 nace en Surrey, Inglaterra, Eric Clapton. 30 de marzo de 1963 nace
el cantante venezolano Roberto Antonio. En la tierra usted conduce su automóvil y si conduce su automóvil tiene que estar muy atento por cualquier accidente que pueda venir. Para hablar de esto, tengo ya en la línea telefónica a Hani Martínez Ward de The Ward Law Group. Hani, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias y recuerde que nuestras oficinas solamente ayudan a las personas en ser víctimas cuando son víctimas de accidentes. Si usted es la víctima, está en la escena del accidente y necesita ayuda, nuestro número de teléfono está 24 horas al día, 7 días a la semana. A la hora que usted llame, en la noche, en la madrugada, tempranito, usted puede tener ahí ayuda legal en ese momento. Esta ayuda es completamente gratis. Usted no tiene que pagar un centavo por hablar con nosotros y que le guiemos cuál es el proceso de un accidente. ¿Para qué enfatizamos todo esto? No porque usted necesita hablar con un abogado para retenerlo inmediatamente, sino que las evidencias de la escena del accidente son las más importantes. Las fotos, los testigos, las llamadas del 911, la información de la caja negra del carro del culpable. Estas son las evidencias. Buena compensación monetaria. Bien. Garantizar estas evidencias. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55 es el teléfono de la abogada de accidentes Hani Martínez Ward de The Ward Law Group. Hani, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Esta noticia viene de Managua. El canciller nicaragüense Denis Moncada expresó a su homólogo ruso Sergei Lavrov el apoyo del gobierno de su país a su derecho a defender su integridad y seguridad en medio de la campaña militar rusa en Ucrania. Dijo Moncada, nuestros países tienen derecho a su existencia, a vivir con dignidad como países libres, soberanos, independientes y a defender su integridad y seguridad. Esto lo dijo Moncada al inicio de su reunión con Lavrov en la Casa de Protocolo del Ministerio de Exteriores ruso. Por su parte, Lavrov lo condecoró con la Orden de la Amistad a Laureano Ortega Murillo, el hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo. Y entonces dice Lavrov, para mí es un gran honor cumplir el encargo del presidente, se entiende, Vladimir Putin, y condecorarle con la Orden de la Amistad, no solo porque usted es el representante especial del presidente Ortega para las relaciones con Rusia, sino porque lo hace no solo sobre el papel, sino porque en la vida real con éxitos prácticos. Y entonces, dice Lavrov, Laureano Ortega, de 41 años, fue durante mucho tiempo conocido exclusivamente como tenor operístico, hasta que fue nombrado en el 2012 asesor presidencial de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de la República y encabezó Pro Nicaragua, una agencia de inversiones extranjeras en el país. ¿Qué es prudente resaltar de esto? Hay un lenguaje diplomático, digamos, hay un lenguaje en la realidad, hay un lenguaje diplomático que trata de matizar esa realidad para que ese lenguaje conduzca a algún resultado concreto. En algunos casos se critica porque es un lenguaje lento, de alguna manera matizado, edulcorado, pero bien, logra en muchos casos sus objetivos. Y hay un lenguaje de la adulación, hay un lenguaje de la postración que desconoce por completo el de la realidad y que, además, patea el segundo, el lenguaje diplomático. Cuando Denis Moncada dice que saludan a Rusia porque nuestros países, Rusia y Nicaragua, tienen derecho a su existencia, a vivir con dignidad como países libres, soberanos, independientes y a defender su integridad y seguridad, está meramente adulando al único socio que le puede quedar en Europa, al otro lado del océano, luego de que América Latina, Estados Unidos
y el resto del mundo le hayan condenado por esa dictadura salvaje que encabezan el señor Ortega y su esposa Murillo. Fíjense ustedes que la frase «nuestros países tienen derecho a su existencia, a vivir con dignidad como países libres, soberanos, independientes y a defender su integridad y seguridad» es una frase tan hecha que queda hueca una vez que quien la dice es el canciller de Daniel Ortega, porque esta frase puede valer perfectamente para Volodymyr Zelensky, que en definitiva está luchando por el derecho a la existencia de Ucrania, por la dignidad para Ucrania, para que sea un país libre, soberano, independiente, y está, en definitiva, defendiendo su integridad y seguridad ante el invasor ruso. Pero cuando Sergei Lavrov, allá en Moscú, condecora a Daniel Ortega, a Laureano Ortega, perdón, el hijo de Daniel y de Rosario Murillo, dice lo siguiente: él lo condecora siguiendo instrucciones de Vladimir Putin con la orden de la amistad, porque dice, usted no solo es usted el representante especial del presidente Ortega para las relaciones con Rusia, sino porque usted lo hace, porque lo que hace no solo sobre el papel, sino porque lo hace en la vida real con éxitos prácticos. Y alude entonces al trayecto, a la experiencia operística de Laureano Ortega como tenor. Es un joven de apenas 41 años. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? ¿Qué tiene que ver que Laureano Ortega haya sido tenor, cantante de ópera, con lo que está pasando ahora? Y tan destacado fue, como lo dice el señor Lavrov. En todo caso, ese tercer lenguaje, el lenguaje de la adulancia y la postración, como decía, niega el lenguaje de la realidad y lamentablemente se mofa, se burla del lenguaje diplomático. En esa patraña, en esa charada, Rusia se mantiene en medio de su guerra con el apoyo de algunos países latinoamericanos. Léase Nicaragua, léase Cuba, léase Venezuela, léase México. 9:21 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 9:23 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Funcionarios rusos arrestaron a un reportero estadounidense de The Wall Street Journal por cargos de espionaje, Ivan Gershovich, el primer periodista estadounidense detenido por Moscú por espionaje desde la Guerra Fría. Fue acusado de recolectar información clasificada en los Montes Urales y enfrenta 20 años de prisión. El arresto se produce cuando el estado de seguridad cada vez más poderoso de Moscú lleva a los rusos a denunciarse entre sí por las opiniones disidentes sobre su invasión de Ucrania. Un estudioso de Rusia le dijo a The Financial Times que la gente se está comportando como lo hacían durante la era de Stalin, a veces por el avance social, a veces por miedo al Estado. The Wall Street Journal afirmó que niega con rotundidad las acusaciones y reclamó su liberación inmediata, la liberación inmediata de su trabajador. Nos plantamos en solidaridad con Ivan y su familia, dijo el diario. El Senado aprobó una legislación que revoca las autorizaciones de guerra de Irak de 1991 y 2002 en una votación 66-30, enviando el proyecto de ley bipartidista a la Cámara, donde el presidente Kevin McCarthy indicó que lo llevaría a la sala. El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, uno de los copatrocinadores en el Senado, le dijo a Semaphore que él y el senador Todd Young, republicano de Indiana, están comenzando a diseñar estrategias sobre cómo lograr que se apruebe en la Cámara Baja,
ya sea como un proyecto de ley independiente o como una enmienda de la legislación de política de defensa anual. Hay desacuerdo dentro del Partido Republicano sobre un proyecto de ley de seguridad fronteriza del representante Chip Roy, republicano por Texas. El representante Tony González, republicano también de Texas, advirtió a la Cámara que no siga adelante con proyectos de ley anticristianos y antiinmigrantes, y amenazó con retener los votos sobre las medidas del techo de la deuda en respuesta. Mientras, Roy dijo que el panel judicial comenzaría a marcar el proyecto de ley el próximo mes. El 60% de los estadounidenses piensa que el gobierno federal gasta demasiado, según una nueva encuesta de AP-NORC. ¿Pero qué cortarían? Pregunta capciosa. Sólidas mayorías dicen que el país gasta muy poco o casi la cantidad adecuada en cada partida presupuestaria importante, desde la seguridad social hasta el medio ambiente, con la excepción de la ayuda exterior. Las respuestas varían según el partido. Es mucho más probable que los demócratas digan que gastamos menos de la cuenta en atención médica y ayuda a los pobres. Los republicanos creen que escatimamos en el ejército y la seguridad fronteriza, pero los resultados generales son un recordatorio de por qué las políticas de deuda y déficit son tan complicadas en los Estados Unidos. Los estadounidenses son conservadores fiscales orgullosos hasta que se les pide que elijan algunos recortes. Se confirman varias bajas después de que 2 helicópteros de la 101 División Aerotransportada se estrellaran en el suroeste de Kentucky, según informó el ejército, sin revelar de inmediato cuántos tripulantes de Air Assault murieron o resultaron heridos. 9:27. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El ex consejero general de PDVSA, Álvaro Ledo Naz, se declaró culpable ayer en un tribunal federal de Miami por cargos de lavado de dinero en relación con una conspiración para desviar al menos 550 millones de divisas de las arcas del Estado a través de negocios corruptos de divisas. El gobierno de Estados Unidos ha respaldado la iniciativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para organizar un foro político sobre Venezuela, aunque ha advertido que las conversaciones iniciadas en México entre el ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición siguen siendo la mejor opción para avanzar en las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Cita textual. Nicolás Maduro pidió recuperar los recursos robados por mafias de corrupción en sectores estratégicos del país, entre ellos el petróleo, para que luego sean invertidos en programas sociales en favor de la población. Dijo textualmente: los organismos de investigaciones me tienen que garantizar, y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país, que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo, más temprano que tarde. Es un compromiso que tenemos. Fin de la cita. Un militar fue condenado en Venezuela a 14 años de prisión por abusar sexualmente de sus 2 hijastros, una niña de 11 años y uno de 14, según informó el Ministerio Público. El funcionario, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, fue imputado por el delito de abuso sexual en perjuicio de los 2 menores, según una nota de prensa difundida por el ente fiscal. 9:29 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. El prisionero político cubano Humberto Eladio Real Suárez, condenado por el desembarco de 1994 en la isla de una expedición armada procedente de Estados Unidos para combatir al régimen de La Habana, sería excarcelado hoy jueves tras haber cumplido su condena, según informaron a la agencia EFE fuentes familiares. Las autoridades habrían informado a la familia que Real Suárez, de 54 años, podrá abandonar hoy a partir de las 9 de la mañana hora local la prisión de Aguica, en Matanzas, donde se encuentra recluido. El prisionero lleva 28 años y 5 meses de cárcel, de los 30 a los que fue condenado.
Los 123 docentes cubanos que formarán a maestros en Honduras cobrarán aproximadamente $406 al mes, según cuenta el diario hondureño El Heraldo, en un artículo en el que varios analistas califican de errónea la inversión de parte de uno de los países más pobres del continente. El diario afirma haber accedido al convenio firmado entre La Habana y Tegucigalpa el 21 de octubre de 2022 y señala que el importe destinado a cada profesional es de 10,000 lempiras mensuales y un total de 14.7 millones anuales, algo más de $500,000. El importe total para los 3 años pactados inicialmente es, como ya se había anunciado, de $1.6 millones. 9:31 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro regresó a Brasil casi 3 meses después de mudarse a Florida. Bolsonaro abandonó su país en vísperas de la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva luego de negarse a reconocer su propia derrota. Se enfrenta a acusaciones de malversación de fondos y de incitar a los alborotadores que asaltaron el Palacio Presidencial del país en enero. A pesar de pasar la mayor parte del año de vacaciones en Florida, Bolsonaro, que puede volver a presentarse a las elecciones en el 2026, conserva una posición sólida en la política brasileña. El líder de la derecha brasileña sigue siendo Bolsonaro, dijo el gobernador de Sao Paulo a The Financial Times. Tal y como hizo ya con México, Perú ha decidido retirar a su embajador en Colombia por las continuas expresiones injerencistas del presidente colombiano Gustavo Petro. Y la minoría de izquierdas en el Congreso del Perú propone una moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte, que para ser admitida a trámite necesita la adhesión de la derecha que se opone a la medida, además de otra de censura contra el ministro del Interior por la represión de las manifestaciones y contra el primer ministro por un supuesto caso de nepotismo. Las autoridades mexicanas informaron que 8 funcionarios o empleados del Centro de Detención de Migrantes son investigados por presunta negligencia en el incendio en el que murieron 39 personas. La ira y frustración que sobrevinieron al fuego en Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, enardeció con la marcha de cientos de migrantes hacia el punto de entrada a Estados Unidos con la intención de cruzar de forma masiva. Funcionarios mexicanos trasladan la presunta responsabilidad por las muertes en el incendio, principalmente en los guardias de seguridad privada subcontratados por el Centro de Detención de Ciudad Juárez, cerca de El Paso. Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos. Y en medio de una huelga de hambre, los maestros en Bolivia inician un paro de 48 horas en rechazo a las reformas educativas del gobierno. 9:33 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha descrito como un mal chiste que Rusia vaya a asumir este sábado la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, teniendo en cuenta que está librando una guerra colonial desde febrero de 2022, cuando lanzó una ofensiva militar sobre territorio ucraniano. La totalidad de los diputados del ultraderechista Partido de la Libertad de Austria y varios miembros del Partido Socialdemócrata de Austria han abandonado hoy jueves el Pleno del Parlamento durante un discurso telemático del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y han abogado por preservar la neutralidad del país frente a la invasión de Ucrania. El primer ministro español llega a Beijing como parte de una serie de visitas de líderes europeos de alto nivel, mientras el continente busca equilibrar los lazos entre Estados Unidos y China. El presidente Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estarán en la ciudad la próxima semana. El bloque en sí está dividido, según Político.
Entre los halcones aliados de Estados Unidos como von der Leyen y aquellos que incluyen al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien visitó Beijing en diciembre, que son menos conflictivos. Las opciones son complejas. La Unión Europea depende de Estados Unidos para su seguridad, según un analista chino con sede en Bruselas. Para la prosperidad de la Unión Europea, muchos países contribuyen a ella. La Unión Europea no puede darse el lujo de descartar su relación con China, según dijo el señor Charles Michel. El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo Europeo ha denunciado en un informe los malos tratos infligidos en la frontera por las autoridades de países europeos, por ejemplo, las devoluciones en caliente, y ha alertado de manera particular la situación fronteriza en los países de la Unión Europea. Son las 9:36 de la mañana. Leímos hace un instante que Estados Unidos está dispuesto a participar en la conferencia de Colombia sobre Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos afirma que las conversaciones de México, las originales, siguen siendo la mejor opción para Venezuela. ¿Cuáles son estas conversaciones en Colombia? ¿Por qué pretenden, a efectos de Petro y Maduro, suspender las negociaciones de México? ¿Viene esto de la última reunión que tuvieron ambos presidentes en Caracas? Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está Eduard Soto, editor de la mesa central del diario El Tiempo. Eduard, muy buenos días. Gracias por atendernos. César Miguel, ¿qué tal? Un saludo especial para ti y para toda la audiencia. ¿Qué nos dices de esta propuesta de negociaciones en Colombia? Pues la propuesta del presidente Gustavo Petro, que en realidad es un trino, no se saben más detalles, es solamente eso de momento, pues ha llamado bastante la atención precisamente por lo que acabas de mencionar. Si ya hay una vía de diálogo abierta bajo el auspicio de México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, ¿cuál sería el papel de esta conferencia internacional que anuncia el presidente Gustavo Petro y que de hecho ya incluso el subsecretario Nichols dijo que en caso de que se diera Estados Unidos haría presencia? No es muy claro cuál sería el objetivo de esta conferencia internacional, si tenemos en cuenta además que el proceso de México como que tampoco ha avanzado, como que está bastante trabado, como que no avanza mucho menos en un año electoral como el que estamos viviendo. ¿De quién es la idea? ¿Realmente es de Petro o en todo caso tenemos por seguro que vino de la última reunión de Petro y Maduro en Miraflores? No lo tenemos claro, César Miguel, porque la verdad es que lo único que se conoce de la propuesta es el trino del presidente y un antecedente de la semana pasada en el que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, estuvo visitando Washington, entre otros temas, para hablar de cómo destrabar el proceso del diálogo político en Venezuela. Sin embargo, por los reportes que tuvimos de nuestro corresponsal en Washington, Benedetti no fue atendido ni por el Congreso, ni por la Casa Blanca, ni por el Departamento de Estado, sí por algunos ex embajadores y sí por algunas ONGs que hacen presencia en América Latina. Pero creo que el tema, y según las declaraciones que dio allá, tenía que ver con mirar una reunión en Bogotá para tratar el tema venezolano. Ese fue el primer antecedente. Ya después llegó el presidente Gustavo Petro con su trino, y ahí hasta el momento vamos. No tenemos mayores detalles de la propuesta, salvo lo que dijo Nichols, que acabas de mencionar. En todo caso, tenemos un trino y la palabra de un embajador que por lo visto no tiene mucho crédito, sobre todo en Estados Unidos. ¿Es eso? Sí, además porque fue una visita bastante inusual, César Miguel, porque no es común que un embajador de un país que no es el acreditado vaya a ese país a hacer como labores diplomáticas por sobre el embajador titular en Estados Unidos, que es el embajador Murillo. Entonces sí fue una visita al menos inusual, por no decir que rara,
la de Benedetti a Estados Unidos. ¿Contaba con la buena pro de la Cancillería colombiana o fue una jugada personal? En la Cancillería, pues la Embajada de Colombia en Washington, de hecho, le armó la agenda con los ex embajadores, también con algunas ONGs. El Benedetti se alojó en la casa, en la residencia oficial del gobierno colombiano en Washington, lo que nos hace pensar pues que sí tenía cierto respaldo de parte de la Cancillería colombiana. Ya. Eduard, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. César Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo especial y hasta pronto. Eduard Soto es el editor de la mesa central del diario El Tiempo, en la ciudad de Bogotá. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy. Hashtag Obesidad USA. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Resulta que la estamos escuchando porque hoy esta señora está cumpliendo 59 años. Yo la hacía muchísimo más joven. Nació el 30 de marzo de 1964. Tracy Chapman. Según leo acá en CNN, Estados Unidos es en la actualidad el país con más personas con obesidad del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La información previa a la pandemia aportada por los CDC en Estados Unidos indicaba que la prevalencia de la obesidad en adultos era del 41,9%. En otra nota, leo que más de 4 de cada 10 adultos estadounidenses son obesos y los estados del sur y el medio oeste muestran algunas de las prevalencias más altas, según un nuevo análisis de NORC hecho con la Universidad de Chicago. Por ejemplo, West Virginia y Mississippi tienen las tasas de obesidad más altas, 51%. El Distrito de Columbia obtuvo la tasa de obesidad más baja con 33%, seguido de Colorado con 34%. Y un detalle, porque esto afecta también otros aspectos y no necesariamente el de la salud de manera exclusiva. La obesidad afecta de manera desproporcionada a los estadounidenses negros e hispanos, según el análisis. Pues bien, abordemos todo esto, porque es importante, porque es muy delicado, porque la obesidad está asociada con la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares y tantos otros males que pueden causar una muerte prematura. En la ciudad de Miami está la doctora Andreina Rojas. Ella es especializada en endocrinología, diabetes y metabolismo. Andreina, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hola, buenos días, César Miguel. Y nos acompaña también aquí en Miami el doctor Moisés Roisenthal, especializado en radiología vascular e intervencionista. Moisés, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarte al foro en esta mañana. A ti por la invitación, César Miguel. Gracias. A ver, ¿qué es obesidad? ¿En qué momento una persona deja de ser gorda para ser obesa? Comencemos con la doctora Andreina Rojas. Bueno, actualmente obesidad está regulado por el índice de masa corporal y la decimos que es obeso después de 30. Un índice de masa corporal de 30, después de 35 es lo que llamamos obesidad mórbida y después de 40 obesidad severa. ¿Puedes explicar el 30, por favor? ¿De dónde, qué significa 30? Índice de masa corporal. Uh-huh. ¿Y qué es el índice de masa corporal? ¿Cómo se mide eso? Es una medida que se saca en cuanto a la altura y el peso. Y está básicamente influenciado también por las razas, porque
Si ponemos a ver, hispanos usualmente no somos tan altos o tendemos a tener un índice de masa corporal un poquito más alto. So, hay cierta gente que no les gusta medir la obesidad con el índice de masa corporal, pero actualmente es la mejor medida que tenemos para catalogar obesidad. Y cuando dices 30, ¿qué estás diciendo? Obeso es a partir de 30, un índice de masa corporal normal es a partir de 19 a 24.9. Exacto, ¿19 qué? Es la medida entre el peso y la altura. Muy bien, ¿qué hago? Tomo la altura y la divido por el peso. ¿Cómo funciona? Ajá, es un cálculo que se hace entre la medida el tejido graso y la altura correspondiente al peso de cada adulto y mujer. So, se califica en cuanto a mujer y hombre. Van a haber diferentes rangos y es la medida en cuanto al grado de grasa en la altura con el peso. Ya, ahora entiendo. Me vino a la memoria un chiste que decía: doctor, según mi índice de masa corporal, ¿cuánto debo medir? Usted debería medir 3,5 metros aproximadamente. Exacto, bien alto para que el índice de masa corporal sea normal. Muy bien. Sabiendo esto, el índice de 30 ya pasa a ser peligroso. ¿Cuántas personas en promedio están en ese índice? Ya que tú eres de Miami, hablemos del estado de Florida, sobre todo el sur de Florida puntualmente. Más 38% de las personas en Florida tienen un BMI o índice de masa corporal mayor de 30. ¿Por qué? Bueno, porque si ponemos a ver, nuestra mayor población van a ser hispanos. En este caso, no tenemos un grado de altura tanto. El índice de masa corporal va a ser mayor en estos pacientes. Hispanos y, como tú dijiste, negros son la gente que tiene mayor grado de obesidad y pues en el estado de la Florida tenemos una gran cantidad de hispanos. Pero la población afroamericana no es precisamente bajita. No, pero digo acá en Florida, hispanos es la mayoría. Bien, hablábamos con la doctora Andreina Rojas en Miami y también tenemos en Miami al doctor Moisés Roisenthal. Moisés, cuando leí lo de el alto índice de manera desproporcionada de obesidad entre negros e hispanos, pensé que se trataba de una categoría, es una categoría racial. Y por alguna razón la asocié con temas como la pobreza. ¿Tiene que ver o no? Moisés. Sí, sin lugar a dudas tiene que ver con los hábitos de la población. Y lamentablemente en los Estados Unidos, en todas partes del mundo, pero en los Estados Unidos, los hábitos alimenticios son muy malos por el estilo de vida que se vive en Estados Unidos, por la facilidad de acceder a comida chatarra, a comida barata, a comida accesible, tristemente, en cualquier parte donde en su época, después de la Segunda Guerra Mundial, se financió básicamente a los productores de trigo, de carbohidratos procesados, etcétera, y se mantiene, digamos, esa actitud de política gubernamental donde la alimentación sana no es promovida y donde tristemente las grandes compañías, por hacer mucho dinero, venden comida muy barata, obviamente de muy mala calidad. La población negra, la población hispana y en general, digamos, la población americana que tiene acceso a comida chatarra muy barata, que trabajan horas extras, que su ingreso y su horario y su sedentarismo no los ayuda a tener una vida, digamos, saludable, comiendo esta comida de poca calidad, muy procesada, muy barata, donde todos los días vemos en el metro, en los autobuses, en las autopistas, promociones de compañías como, bueno, no voy a mencionar muchas, pero la que todos estamos acostumbrados a ver, hamburguesas baratas, comida refrita, pasta y pizza por todos lados, obviamente la gente la va a comer. Y sin darse cuenta, pues bueno, pasan por todos los cambios metabólicos que hacen que se acumule la grasa y que, como dice Andreina,
pasan a ser por una fórmula establecida personas con obesidad, y esas personas con obesidad tienen riesgo cardiovascular, riesgo de demencia temprana, riesgo de cáncer, etcétera, etcétera. Hablaba el doctor Moisés Roisenthal. Floralicia tiene una pregunta. Sí, quería preguntarle a Andreina, ¿cuáles son las enfermedades asociadas a la obesidad, particularmente aquí en Estados Unidos, en base a lo que se conoce hasta ahora? Las principales enfermedades van a ser diabetes, enfermedad cardiovascular, y para recordarte pues que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte aquí en los Estados Unidos. El impacto que tiene la obesidad sobre la salud es increíblemente grande. Además de estas, pues hipertensión, enfermedad en las articulaciones, osteoartritis, obesidad pues es una de las principales causas de todas estas. Pero yo diría enfermedad cardiovascular y diabetes son las primeras. Pero me llama la atención, osteoartritis, ¿por qué? Degeneración de las articulaciones por el peso. Acuérdate, okay. El extra peso en las rodillas, en las caderas. Esta gente a la final pues tienen hasta incluso que necesitar reemplazos de rodillas o reemplazos de cadera, pero por el grado de obesidad mórbida que tienen. Cuando dices enfermedades cardiovasculares, ¿cuáles son estas? Todas. Infarto y accidentes cerebrovasculares, las primeras. Ya. Ahora, volviendo al tema de esa alimentación chatarra, está allí porque es rápida, la persona trabaja en exceso, se redondea con horas extras y no puede sino acudir a esa comida chatarra. Además, no solo es rápida, sino que es barata. Muy bien, siendo que esa persona, por su circunstancia muy particular, individual, de su ingreso social, su responsabilidad familiar, no puede llevar otro ritmo de vida, está condenado a ser obeso. Le pregunto a Moisés Roisenthal. No, obviamente no está condenado. Es un tema de educación. Mientras en los colegios desde chiquito se sirva comida de mala calidad, mientras, y no importa el nivel digamos, socioeconómico, es un tema fundamental que en la infancia, donde nace la obesidad, se celebra con un pizza party. Vamos a comer pizza porque sacaste 20 puntos, vamos a hacer una piñata porque estás cumpliendo años, y bueno, lo que se sirve es comida chatarra, basura, chocolate chip cookies, etcétera, donuts, bagels, son baratas. Entonces, no es que la persona está lamentablemente sujeta a ser obesa por eso, es un tema básico de educación inicial asociado a que es una comida muy económica. Si por el contrario uno hiciera comida sana, las cantinas en los colegios vendiesen comida sana y no pasta y pizza todas las veces que hay un almuerzo en el colegio o un desayuno, no le sirven donuts y bagels, cualquier estrato socioeconómico va a estar va a tener menos probabilidad de tener obesidad en un futuro. Obviamente la causa de la obesidad, unos dicen que tiene un componente genético importante, otros dicen que tiene un componente social donde uno se desenvuelve. Yo creo que es la suma de todas las cosas, y es ahí donde yo me involucro en el manejo de estas cosas. Yo manejé y manejo complicaciones de obesidad por muchos años en el sistema cardiovascular. Yo destapo arterias todos los días en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, y muchos de esos pacientes son obesos. Muchísimos son obesos. Hoy en día estoy involucrado en un protocolo de biopsia de hígado, por ejemplo, para hígado graso. ¿Tú crees que a esos pacientes se les ha hablado de cómo mejorar su hígado graso con la nutrición? No. La compañía farmacológica lo que está es inventando una nueva pastilla para mejorar el hígado graso. No se le está hablando que el hígado graso se mejora bajando los carbohidratos procesados, comiendo comida sana, más proteína, una dieta balanceada y haciendo ejercicio. Te lo digo yo porque sufrí de hígado graso y me curé de esa forma. Entonces, después sacan una intervención la cual yo hago para mejorar la producción, disminuir la producción de grelina, que es la hormona del hambre, se llama embolización bariátrica, para que el paciente tenga menos hambre. Ahora estamos usando rutinariamente las nuevas medicinas para inyectadas subcutáneo para mejorar la cantidad de comida que uno come. Es decir, tratar la consecuencia, que es lo que se enfoca tristemente a las compañías farmacológicas y la medicina, no es la verdadera solución. La verdadera solución a una persona que tiene acceso a comida chatarra, barata, con cantinas llenas de bagels y donuts, la solución es la educación y la disponibilidad de comida sana.
en la calle, barata, y educación básica para nosotros los médicos no tener que terminar indicando todos los días Ozempic o todos los días una cirugía bariátrica o un bypass gástrico o tratar la consecuencia de un problema que no se abordó desde la infancia. Habla el doctor Moisés Roisenthal. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar luego de la pausa comercial con nuestro foro de hoy, #ObesidadUSA. Y ya que lo pusiste de ejemplo, Moisés, al regreso vamos a hablar de tu ex hígado graso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias para este momento, Flor Alicia? El presidente de Costa Rica, César Miguel, el señor Rodrigo Chávez, afirmó este miércoles que en la vecina Nicaragua no hay democracia y recordó que en las elecciones de 2021 en ese país los candidatos de oposición fueron encarcelados. Cito, en Nicaragua no se ve ninguna democracia, somos países vecinos, queremos tener una relación de paz con el pueblo nicaragüense, pero en la elección pasada todos los candidatos a la presidencia fueron encarcelados. Allí no hay democracia y vemos con mucha preocupación eso. Estas declaraciones las dijo este miércoles, el día de ayer, en la Cumbre por la Democracia, un evento virtual organizado por Estados Unidos que tiene a varios países como coanfitriones, entre estos a Costa Rica. Y también te comento que el ministro de Exteriores sueco, Tobias Billström, rebajó este jueves el optimismo de Estocolmo sobre una formalización de su adhesión a la OTAN en la cumbre de la Alianza en Vilna, prevista para julio, después de que Hungría haya paralizado el proceso. Hoy tendremos noticias que vendrán de Turquía sobre la finalmente votación para incluirla en la OTAN. Eso está ocurriendo en el día de hoy. Gracias, Flor Alicia. Regresamos entonces a nuestro foro #ObesidadUSA. ¿Tenías tú una pregunta precisamente? Sí, bueno, tú ibas a hablar del hígado graso con el doctor, pero es que siendo pues nuestro invitado de hoy especialista en el tema de la radiología, el término vascular e intervencionista, quería preguntarle si nos podría describir cómo se ve una vena, las venas de una persona obesa y cómo se puede describir un corazón de un obeso. Bueno, vamos a reformular la pregunta. Las venas quizás, aunque sí se alteran en pacientes con obesidad, lo que más riesgo hay es en las arterias. Perfecto, sí. No en las venas. Entonces, las arterias, cuando hay obesidad, se asocia a un aumento significativo del colesterol y de los triglicéridos, y cuando eso pasa a ciertos números, se van acumulando en las arterias, en la pared de la arteria, y la acumulación en la pared de la arteria llega un momento que va tapando la arteria, y al taparla, al pasar la sangre, se acumulan, se forman coágulos pequeños que pueden desprenderse e ir al cerebro, produciendo un accidente cerebrovascular, o en el corazón disminuir el tamaño de las arterias coronarias, desprenderse o inclusive tapar la arteria coronaria, y donde yo me involucro, que es más en las arterias de las piernas, en las arterias de los riñones, en las arterias carótidas que van al cerebro, ocurre exactamente lo mismo porque es un solo órgano, es el sistema cardiovascular. Entonces las arterias se van tapando y ocurre más frecuente en obesidad porque en obesidad el perfil lipídico, el colesterol, los triglicéridos se alteran y van tapando las arterias. Ese es el riesgo de la enfermedad cardiovascular, pero ese es uno de los órganos. Otro órgano es el hígado, otro órgano son las consecuencias de enfermedad cardiovascular y diabetes, como la retina, como el cerebro como tal, aumento de riesgo de demencia temprana, aumento de riesgo de cáncer, y en hígado aumento de riesgo de cáncer de hígado por cirrosis por hígado graso. O sea, es una sumatoria de complicaciones asociadas directamente al sobrepeso y a la acumulación de grasa inflamatoria que hace que todos estos eventos tarde o temprano ocurran. No es un tema estrictamente de cómo se ve una persona en el espejo
y tampoco es un tema estrictamente de las emociones, de los movimientos antidieta, al cual yo me uno. La parte emocional de una persona con sobrepeso y obesidad es muy importante. El bullying que se le hace en los colegios o inclusive en la adultez a personas con sobrepeso y obesidad es muy importante. Sobre eso hay que luchar y educar a la población, pero es que lamentablemente estos grupos antidieta tienen que entender que el riesgo que sufre una paciente en su cuerpo, en su organismo, en su metabolismo, de aumento no solamente de colesterol y triglicéridos, aumento de la presión arterial, alteraciones del sueño, son la causa de la muerte temprana o de las enfermedades crónicas que se asocian a la obesidad. Entonces yo creo que los movimientos antidieta y nosotros que tratamos la obesidad con medicina o con intervenciones mini-invasivas, tenemos que ponernos de acuerdo y asociar a esto la educación básica para comer bien y estar mejor y evitar estas complicaciones que hacen que la persona tenga una vida, digamos, complicada, llena de enfermedades. Hablaba el doctor, perdón, Moisés Roisenthal. Luego volvemos sobre tu hígado graso, que me interesa. No tuyo, el hígado graso en líneas generales. El que tuve. El que tuviste. Le pregunto a la doctora Andreina Rojas, que es endocrinóloga. A ver, el que nazca barrigón ni que lo fajen chiquito, dice el refrán, ¿cierto? Pues bien, hijo de flaco es por lo general flaco. Hijo de gordo es por lo general gordo. ¿Qué tanto influye la genética en todo esto, Andreina? Influye. Han habido, bueno, obesidad no, como dijo Moisés antes, es multifactorial, no es solamente el estilo de vida y lo que comemos, pero sí hay una predisposición genética para tener obesidad. Hay veces tú ves a estos pacientes y ellos claramente te dicen, yo he sido gordito toda mi vida y he luchado con mi peso toda mi vida. Esto no es solo relacionado al mal hábito que tienen de comer, que probablemente sí debe haber en la familia cómo fueron criados y lo que comen, pero sí hay una predisposición genética donde hay una desregulación de los niveles de apetito. Esta gente realmente es muy difícil controlar el apetito, no encuentran saciedad y comen más de lo usual. Es por eso que llegamos a recurrir a estas drogas o que el proceso de obesidad se vuelve crónico, porque son gente que han tratado miles de cosas toda la vida, toda la dieta que tú me nombres, estilos de ejercicio, y no logran perder peso. Pero sí, hay una asociación genética para obesidad. Fíjate, Andreina, te cito esto que nos escribe Carmen María Figuera Rosales. Conozco personas que toman agua y engordan, y otras que se comen el McDonald's o Pizza Hut y son delgadas cual palillo. Expliquen, por favor. Yo le agregaría que hay flacos, y los conozco, cerveceros como ninguno. Se sientan y la cerveza, pues como si fuera agua. Yo que soy, bueno, ya me conocen, no tomo cerveza, no la soporto, me embucha. ¿Qué pasa en esos casos, Andreina? Bueno, el metabolismo de toda persona es diferente, ¿no? Hay gente que, como tú dices, pueden comer diferentes tipos de cosas y todavía no engordan. Sin embargo, eso no dice que son más sanos, ¿no? Porque si estamos hablando de fast food, anyways, el que la carga de grasa es muy grande y que esté comiendo McDonald's, a la final puede tener un hígado graso y siendo flaco. Yo no estoy muy de acuerdo de que esa comida vaya a ser lo ideal, aunque no tengan sobrepeso. Pero sí, la gente que te dice que toma agua nada más o que tiene una ingesta calórica muy poca y con todo y eso aumenta de peso, el metabolismo básicamente está muy lento, tienen resistencia a la insulina y en cualquier cosa que ellos coman, pues no les permite perder peso. En resumen, no porque te veas flaco estás sano. Exactamente. Puedo decir lo mismo al revés. No porque te veas gordo estás enfermo. Muchas veces el paciente piensa porque están gorditos o tienen obesidad y los valores ponte del colesterol están bien o del azúcar están bien, se consideran sanos. Yo
no estoy realmente de acuerdo con eso, porque a la larga, esta acumulación de grasa que el paciente está teniendo, que es en el tejido subcutáneo, ponte decir la barriga o las piernitas más gorditas, esta acumulación de grasa al final va a pasar también en los órganos claves como el corazón, las arterias, como decía Moisés, el hígado graso. Toma tiempo muchas veces para que haya un valor de azúcar alto o de colesterol alto cuando el paciente tiene obesidad. Muy bien. El interés que tengo por el hígado graso, Moisés, es porque es muy frecuente y en un principio se entendía que esto era irreversible. Una vez que usted tenía hígado graso, pues tenía que ver cómo lo cuidaba a lo largo de su vida. ¿Cómo fue tu experiencia, por favor? Bueno, primero no soy hepatólogo, existen médicos hepatólogos encargados del tratamiento del hígado graso y sus complicaciones, pero Sí, pero vamos a hablar desde el tuyo. sí, pero exacto, hablemos del mío porque estuve bajo control con hepatólogos en Caracas. Ajá. Bueno, ¿qué pasa? Se va acumulando grasa en el hígado. La grasa en el hígado poco a poco, y yo no era obeso, yo tenía algo de sobrepeso. Pero bueno, como tú dijiste, uno no, siendo flaco no tiene que estar necesariamente sano y siendo gordo no tiene que estar necesariamente enfermo. Hay muchas personas de ambos bandos. Pero bueno, en el hígado graso se acumula la grasa. El problema de la grasa en el hígado es que tarde o temprano puede producir cirrosis. Es una causa frecuente de cirrosis hepática después del alcohol y la hepatitis. Y si ya hay cura de hepatitis, pues bueno, ya hoy en día la primera causa o cercano a la primera causa de hígado graso es la obesidad. Pero donde la cirrosis es el hígado graso y su causa principal es la obesidad. Eso tiene que quedar muy claro porque la cirrosis termina tristemente muchas veces en cáncer de hígado. La primera causa de cáncer de hígado es la cirrosis. ¿Cómo se previene? Evitando que se acumule grasa en el hígado. ¿Qué se hace si ya uno está diagnosticado con hígado graso, como estuve yo diagnosticado hace muchos años? Pues bueno, si uno va a recurrir a pastillas, no es el tratamiento ideal, no estás tratando la causa, estás tratando la consecuencia. El tratamiento del hígado graso es básicamente eliminar la acumulación de grasa no solamente en el hígado, sino en el abdomen. Y se hace comiendo sano y haciendo ejercicio con un estilo de vida saludable. Los nutricionistas, expertos en balancear una dieta para una persona con cualquier enfermedad asociada al sobrepeso, la diabetes o el hígado graso, van a ajustar todos los nutrientes para que uno no acumule grasa en el hígado. Si a su vez se hace ejercicio y se pierde peso, uno se puede curar del hígado graso. Y definitivamente el hígado graso es una enfermedad que puede ser crónica, pero que es 100% curable con cambios de estilo de vida, comiendo sano, haciendo ejercicio y perdiendo peso. Hay pacientes con hígado graso que son flacos, es verdad. Entonces, bueno, hay que buscarle la causa. Quizás esos pacientes comen bien, etcétera, y tienen un problema patológico distinto. Ok, welcome, bienvenido a las medicinas nuevas. Pero si tú ves la inmensa mayoría de los pacientes con hígado graso, su principal problema es el sobrepeso, su principal problema es la obesidad, terminando en hígado graso, que tarde o temprano altera la función del hígado, sube las transaminasas, termina en cirrosis y la cirrosis termina en cáncer de hígado, cosa que es absolutamente prevenible hoy en día. Flor Alicia. Sí. Andreina, quería preguntarte en relación a la diabetes, entiendo que eres especialista en el tema. Háblanos un poquito más en el caso de las mujeres, ¿qué ocurre con la diabetes? Bueno, mujeres y hombres. La obesidad pues va a llevar a que tus números de azúcar empiecen a elevarse. Realmente la causa principal de obesidad va a ser resistencia a la insulina, que pasa muchísimos años antes de que el paciente tenga incluso el azúcar alta. Y esto está relacionado pues al estilo de vida, un alto consumo de carbohidratos y asociado al sedentarismo. Ya una vez que el paciente le empiezan a decir, mira, el azúcar está elevada, estás en el rango de prediabetes, siempre la entrada inicial o tratamiento inicial va a ser cambios en el estilo de vida, disminuir carbohidratos, hacer ejercicio, actividad física, consumo de agua. ¿Por qué? Porque a la larga al paciente le cuesta muchísimo hacer estos cambios y cuando no se lleva a esto es cuando empezamos a decir, mira, ya estás en diabetes, hay que empezar medicina y en mi experiencia, que es lo que veo todos los días, es muy difícil para el paciente cambiar el chip acá en el cerebro, ¿no? Cambiar tu estilo de vida, decir, voy a reducir mi cantidad de carbohidratos, voy a ser activo,
porque bueno, porque tienen un estilo de vida que lo han tenido, qué sé yo, por los últimos 40 años y se vuelven diabéticos. Entonces ya cuando están en el rango de diabetes, ahí empezamos a introducir medicinas y empezamos 1, 2, 3, hasta que llegamos a inyecciones de insulina o de las nuevas medicinas para diabetes. Pero justamente, perdón, Andreina, te preguntaba por la mujer porque tenía curiosidad si afectaba el funcionamiento hormonal en el caso de las mujeres. En las mujeres jovencitas, diría yo, o sea, que están menstruando, la obesidad tiene una influencia grande en el síndrome de ovarios poliquísticos. Estas chicas, al tener resistencia a la insulina, dejan de menstruar por 3 meses, 6 meses, incluso 1 año. Y no es sino hasta que pierden peso que podemos mejorar sus menstruaciones. Sí, síndrome ovario poliquístico en chicas jóvenes, relevancia con la obesidad es muy, muy alta. Gracias. Me llamó mucho la atención el comentario que hizo el doctor Rosenthal. Y esta última pregunta, ya para cerrar nuestro foro, quisiera, se la dirijo a los dos. El medicamento, nosotros le llamamos tradicionalmente en español, sobre todo en el español de los padres y abuelos míos, es decir, en el Pleistoceno superior, a los medicamentos les llamábamos remedios. Es decir, dada un malestar, una enfermedad, he aquí el remedio para esa enfermedad. Moisés Rosenthal nos habla de cómo tenemos medicamentos que están surgiendo para equilibrar o evaluar los daños que pueda dejar, por ejemplo, el hígado graso, medicamentos que están allí para contrarrestar los efectos dañinos que deje algún mal, alguna enfermedad. Entonces son medicinas, mas no remedios. ¿Qué sería lo lógico para enfrentar la obesidad? Andreina Rojas. Bueno, lo lógico o la entrada, la primera línea de tratamiento para la obesidad es absolutamente cambios en el estilo de vida. Actividad física, disminuir el carbohidrato, disminuir las grasas saturadas, quitar el sedentarismo. Yo pienso que el estilo de vida que llevamos ahora, incluso con más tecnologías, con más redes sociales, la gente cada vez es menos activa y el ejercicio tiene un impacto fundamental en la obesidad. Pero definitivamente la dieta va a ser el primer factor que afecta la obesidad. Yo en lo particular pienso que muchísima gente ha tratado por años de tratar de cambiar el estilo de vida y muchas veces no lo logran porque obesidad es un poco más complejo y ahí llegamos al punto en donde hay desregularización del apetito. Estos pacientes necesitan un poco más de ayuda y no solamente va a ser simplemente con la dieta y el ejercicio, es cuando tenemos que introducir drogas para ayudarlos a perder más peso. Muchísimas gracias, Andreina. Moisés, tienes entonces ya la palabra de cierre. Adelante. Bueno, yo creo que, y yo hice el borde de obesidad justamente por lo complejo que es la enfermedad. Hacer una intervención para quitar el hambre o cortar el estómago para que el paciente pierda peso, como lo dice Andreina, es mucho más complejo que eso. Y por eso me involucré directamente hoy en día en el tratamiento de la obesidad. No es solamente tratar la consecuencia, es tratar la causa. Cuando uno ve un paciente obeso que viene a la consulta para someterse a una intervención o para recibir tratamiento, ese paciente ha intentado las 1001. Ese paciente ha intentado todas las dietas, dieta keto, dieta vegana, dieta whatever, y han hecho ejercicios y les cuesta perder peso. Es allí donde yo creo que hay que utilizar la ciencia. Es allí donde yo creo que hay que utilizar los recursos que tenemos hoy en día para bajar el apetito, como dice Andreina, para tener más saciedad y para que una vez que uno tenga ese empujón pueda entonces entrar en un cambio de estilo de vida. Y a mí me preguntan, bueno, pero siempre hay que utilizar medicina, siempre tienes que operar al paciente. No, pero si llegan a mi consulta, por alguna razón es. Y el 90% de mis pacientes solamente con intentarlo no les va muy bien. Por el contrario, con las nuevas drogas, porque hay muchas drogas para obesidad y sobrepeso que venimos utilizando hace muchísimos años, con las nuevas, los GLP-1 agonistas, son unas drogas que ayudan a tener menos apetito y que se vacíe el estómago más lento. Finalmente pareciera haber algo más de ayuda para entrar en lo que claramente dijo Andreina, en un cambio de estilo de vida y hacer ejercicio. Yo creo que la sumatoria
de todas las cosas. Un cambio de estilo de vida menos sedentaria, saber qué comer, saber qué no comer, horarios de comida y, cuando es necesario, usar medicinas o terminar en una cirugía bariátrica, van a lograr que esta epidemia, no solo en Estados Unidos, mencionaste obesidad USA, realmente es una epidemia mundial, pueda mejorar. Obviamente es un problema multifactorial y suena fácil decirlo, pero no lo es. Moisés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ti por la invitación, César Miguel. Muchísimas gracias, Andreina, por habernos Gracias. acompañado hoy. Muchísimas gracias, César Miguel. Andreina Rojas, endocrinóloga, y Moisés Roisenthal, radiólogo vascular e intervencionista, ambos en Miami. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hablábamos del show de las Bragas Naranjas. En la noche del martes presentan, en una suerte de puesta en escena muy impecable, cuidadita, a una fila de individuos y una mujer, todos con bragas naranjas, como si estuviesen en Estados Unidos. Estos son los detenidos por la trama de corrupción en PDVSA, de la cual se ufanó en su desmantelamiento el fiscal general Tarek William Saab. Allí estaba Yoselit Ramírez, ex superintendente nacional de crioactivos, Ugbel Roa, quien como diputado de la revolución era muy locuaz. Estaba también Antonio Pérez, ex vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA. Para muchos, todo lo que tenemos delante no es más que una puesta en escena. Tanto así que las sillas donde sentaron son sillas de una agencia de festejos. Se ve que las pidieron a última hora y no le advirtieron a la agencia que se trataba de una cárcel y ahí se iban a sentar unos privados de libertad, para decirlo con los eufemismos del régimen. Pensaron que era una fiesta en una cárcel y las sillas, si usted se fija en las fotografías, están vestidas con lacito y demás. En la línea telefónica está Nadezhda Noriega, periodista del equipo de investigación de El Pitazo. Nadezhda, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, saludos a toda tu audiencia. Nadezhda, ¿quiénes eran estos individuos que fueron sometidos o que fueron sometidos, sí, a los jueces de competencia nacional, fiscales 50 y 67 fueron los que los acusaron? ¿Qué nos dices? Bueno, los fiscales del Ministerio Público, como tú bien dices, de competencia nacional, son el fiscal 50 y 67. Ellos fueron los que tuvieron a su cargo realizar la audiencia de presentación en donde la Fiscalía solicitó la privativa de libertad ante el juez segundo de control contra la corrupción y el terrorismo. Ese tribunal maneja ambos temas, tanto corrupción como terrorismo, y ellos pues solicitaron la privativa de libertad para todos estos detenidos, para todas estas personas que fueron presentadas, que en total fueron 9 funcionarios públicos, 10 empresarios ligados con PDVSA y también con intervención en otras obras, el diputado Roa y 3 jueces del circuito de Caracas. También quiero aclarar que en el caso de los jueces, con ellos no, a ellos se están presentando en estas audiencias no solo los del caso de las criptomonedas con PDVSA, sino también el caso de corrupción en el Tribunal del Circuito de Caracas por el caso de un integrante del Tren del Llano, que fue puesto en libertad, y es el caso que involucra también al alcalde de Tejería. En este caso, todo esto, esta presentación incluyó ambos casos, tanto el caso PDVSA Cripto, como lo ha denominado aquí en muchos medios, en los hechos de corrupción PDVSA Criptomonedas, y la corrupción relacionada
con la libertad o las acciones legales del circuito judicial penal de Caracas con integrantes del Tren del Llano. ¿Y la mujer quién es, Nadezhka? ¿Perdón? ¿La mujer quién es? ¿Aló? La mujer que iba en el grupo de los detenidos. Ay, se cayó la llamada. Pasa. Y estábamos llamando era a La Guaira, con lo cual puede estar más complicada la situación. Hay que reparar en un detalle, y es dónde están presos ahorita, ¿no? ¿En qué cárcel están? ¿La tenemos ya? Nadezhka preguntaba quién es la mujer que estaba entre el grupo. No la tengo todavía. ¿Tengo a Nadezhka ahora? Nadezhka. No está Nadezhka, lamentablemente. A ver. Jesús, nuestro operador, parece un telefonista de los de antes, ¿no? Que no con clavijas, pero le damos con el dedo índice a como 10.000 teclas. En fin, no lo logramos. Y sobre todo en qué cárcel están. Bien, nos ocuparemos de... A ver. Ok, aquí estás, Nadezhka. ¿Me oyes, Nadezhka? No me oye. Claro, con el cable. Micrófono silenciado. Bien, hacemos el contacto en otro momento y ampliamos el tema, la noticia, por supuesto. Aquí está Nadezhka. Nadezhka, ¿estás con nosotros? Sí. Nadezhka, ¿quién es la mujer? Te había preguntado. Bueno, la mujer es hasta ahora la única mujer detenida. En esta trama de corrupción hay 4 mujeres involucradas. Esta mujer que está detenida hasta ahora es una mujer que vive en Lechería, en el estado Anzoátegui. Ella está siendo vinculada con toda la red de PDVSA y con los contactos que mantenía con el diputado Roa y también con José Liter Ramírez. Ella es hasta ahora la única mujer detenida, aunque en el caso hay 4 personas involucradas. Esta persona que está detenida en estos momentos, ella está siendo involucrada por lavado de dinero. Es básicamente como una persona que compró muchos bienes a su nombre y además a nombre de personas que trabajaban con ella. De hecho, ayer, dentro de las investigaciones, hay unas declaraciones bien interesantes de la señora de servicio que es la que prestaba apoyo en su casa, y esa persona que trabaja en su casa es propietaria de restaurantes y de negocios aquí en Caracas. Y ella decía que la obligaban a firmar esos documentos como parte del trabajo que hacía para esta mujer que está detenida. Mira tú, la doméstica de la casa, dueña de restaurantes, obligada. Qué detalle. Una última pregunta, Nadezhka. ¿En dónde están recluidos estas personas? ¿En qué cárcel están? Ellos actualmente se encuentran todos en el SEBIN. Actualmente todos están en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en la sede que está en Plaza Venezuela. Esa hasta ahora ha sido el sitio de reclusión que le han dado a todas estas personas. Evidentemente, un trato diferencial. No han sido enviados a cárceles comunes, ninguno de ellos. Pero además, bueno, tú hacías referencia a algo bien interesante, y es el montaje o la presencia o la presentación de los videos de cómo se han tratado este caso. Yo que he cubierto en muchas ocasiones audiencias preliminares en casos de detenidos o de privados de libertad comunes, pues las personas llegan con su ropa, nadie tiene estos uniformes naranja, no llegan a ningún tribunal en donde las sillas parecen agencias de festejo y lo único que falta es que salgan a repartir pequeños, porque hasta lazos tienen. Realmente fue todo como un montaje
para presentar ese video y que pudiera ser hecho público. Quizás eso ha hecho mucho ruido en la opinión pública y sobre todo porque, como bien también hemos presentado en trabajos de investigación en el Pitazo, por lo menos 4 de estos señalados e imputados, a los que además también se le está imputando el delito de traición a la patria, pues de estos 4 señalados son personas de los equipos políticos y bueno, del equipo político, del equipo de trabajo y de alta confianza de el ministro Terep El Aizami, y en toda esta investigación es el nombre que menos sale o que hasta los momentos menos ha aparecido. Ya, interesantísimo todo esto que nos has comentado. Muchísimas gracias, Nadezhka. Gracias a ti, saludos a la audiencia. Nadezhka Noriega es periodista del equipo de investigación de El Pitazo. Nos habló desde La Guaira, en Venezuela. Son las 10:35 de la mañana. Leo que más de 1 millón de personas aplicaron por la visa H1B. ¿Cuál es esta visa? ¿Es esta solicitud muy grande, normal? En la línea telefónica tengo a 2 amigas, son 2 abogadas de el escritorio Canero Fadul, Immigration, Mirta Fadul y María Eduarda Reis. Mirta, María Eduarda, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel, gracias por tenernos el día de hoy. Esa es Mirta. ¿Y María Eduarda? Esta es Mirta. Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Este número es normal o es muy alto? Más de 1 millón de personas aplicaron por la visa H1B. Le pregunto Esto es un, Ajá, sí, eso adelante. es un número totalmente alto. Ese es creo que es el más alto que hemos visto recientemente en la lotería de las H1Bs. ¿ Esta visa es para qué? Es una visa de trabajo temporal basada en la oferta de una empresa en Estados Unidos y se otorga si la persona es seleccionada y si le aprueban el caso por 3 años iniciales y se puede renovar por 3 años más, por un total de 6. ¿A qué se le atribuye este número tan alto, María Eduarda? Quien habló antes fue Mirta. Básicamente, ¿sabes? Tenemos muchos inmigrantes aquí que también están terminando la universidad con la F1 y es una opción de visa de empleo muy buena, como tiene 6 años a más en los Estados Unidos, ¿sabes? Y es básicamente solo tener una oferta de trabajo y ser un profesional. Entonces, una visa es una opción fácil cuando tú tienes la oportunidad de tener un empleador. Por esto, muchos aplicantes. ¿Y qué pasa si yo no salí en esa visa H1B y me interesaba? ¿Qué hago ahora? Mirta. Bueno, hay varias opciones. Si no eres seleccionado, hasta que la página donde uno se registra no salga que la persona no está seleccionada, todo el mundo se mantiene hoy por hoy como solamente sometido. O sea, que la persona todavía pudiese tener chance de ser elegido si todas esas aplicaciones que fueron elegidas, si no todas, proceden a hacer la adjudicación de la H1B. O sea, que todavía hay chances hasta que la persona muestre no seleccionada. Pero sí nos gusta que, por lo menos en nuestros casos, los casos internos que tenemos, para darte un ejemplo, César Miguel, tenemos unos 5 personas que nos fueron seleccionadas de las 30 y casi 40 que hicimos este año, registraciones a las Hs, y ya estamos explorando en nuestra oficina opciones de otros tipos de visa no inmigrantes que puedan perseguir en el caso de que no sean seleccionados para la H1B. ¿Y sabemos por qué no fueron seleccionados estos casos? Es una lotería, ¿sabes? Entonces no tiene mucho, es básicamente una lotería y no tuvieron tanta suerte, vamos a decir así. Sí, una cuestión del azar. Muy bien, ¿qué se necesita para poder tener esta visa H1B, María Eduarda? Primeramente, tiene que ser seleccionado en la lotería, ¿sabes? Tener una oferta de trabajo aquí en los Estados Unidos. Y ahora, empezando 1 de abril, vamos a empezar a preparar la aplicación para enviar a UCIS. Y básicamente tenemos que calificar lo profesional con un título universitario o equivalente, o también puede ser con 12 años de experiencia. Y tenemos que mostrar un poquito de la empresa, operaciones que tiene, ¿sabes? Que existe un negocio ahí para trabajar. Muy bien. Bueno,
ya lo sabe, si quiere aplicar por esta H1B, llame a Canero Fadul Immigration. Si no salió seleccionado, igual llame a Canero Madul Immigration, porque la solución definitivamente la tienen ellos. Llame usted al 305-579-9218, repito, 305-579-9218, o escriba a inmigra@canerofadul.com. Mirta, María Eduarda, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, César Miguel. Y es importante saber, cualquier persona que venga de parte de, sabes, que nos contacta de parte del programa, con gusto les extendemos la cortesía de tener la consulta gratis inicial. Muy bien, primera consulta gratis. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo, el ELN deja en un atentado 9 soldados muertos. Ministros y personalidades políticas en Colombia rechazaron en el día de ayer el atentado atribuido al Ejército de Liberación Nacional. Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está Ana María Vélez, directora de la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Ana María, muy buenos días. Gracias por atendernos. César Miguel, muy buenos días para ti, también para toda tu audiencia en esta mañana. ¿El ELN ya se atribuyó el atentado? No, todavía no hemos visto un comunicado oficial donde se diga que oficialmente fueron hechos, valga la redundancia, donde se hayan atribuido el hecho. Sin embargo, pues las autoridades tienen todo el material, digamos, de las investigaciones que ya adelantaron para establecer inmediatamente que había sido el ELN. A ver, leo esta información de la agencia EFE. No seremos nosotros los que nos paremos de la mesa con el ELN, dijo Oti Patiño, el jefe de la delegación del gobierno de Petro en la negociación. ¿Qué significa esto? ¿Esa es la primera postura oficial del gobierno o tenemos otra? Lo que pasa es que yo creería que puede haber otra, porque incluso ayer, cuando el ministro del Interior fue solicitado por los medios de comunicación nacionales para preguntarle su postura al respecto, y él es una voz incluso oficial porque es la persona que ha sido delegada por la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro para cualquier, digamos, declaratoria oficial al país. Y el propio ministro del Interior, lo voy a decir incluso de forma textual, dijo: siempre hay la posibilidad de levantarse de una mesa cuando no hay condiciones para el diálogo, o suspender un cese y ordenar ofensiva total cuando no hay voluntad real de paz. Es decir, que por ahora no es que sea totalmente descartable que sea el gobierno el que se pare de la mesa. Es cierto que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha dicho que por ahora lo que van a hacer es sentarse, ha llamado a consultas a los que en este momento se encuentran negociando en la mesa, es decir, a los líderes del ELN, para que el próximo lunes se sienten también con el equipo negociador del gobierno y las otras partes, además con los garantes internacionales, para llegar seguramente a algún acuerdo más, o por supuesto para establecer realmente cuál es el rumbo de unos diálogos que por ahora no tienen rumbo, diría uno, ¿no? Ya lo veo, así es. Ana María, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, César Miguel, con el mayor de los gustos, y pues esperemos a ver qué pasará, pero hay que decir sí desde la sociedad civil que es reprochable absolutamente esto que ocurrió y muy doloroso para el país. Por supuesto, por supuesto. Ana María Vélez es directora de la otra cara de la moneda de Cable Noticias y nos habló desde Bogotá. Son las 10:48. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de muchos trámites que debes realizar solo con abogados de experiencia, como los abogados de la firma Canero Fadul Immigration, que tienen una experiencia combinada de más
de 55 años. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión y naturalización. Llámalos al 305-579-9218. 305-579-9218 y la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Sándor Márai, quien se suicidase en San Diego, California, poco antes de la caída del muro de Berlín, escribió una novela de las tantas maravillosas que él escribió, La herencia de Esther. Hablo de este gran escritor húngaro, que cuando el húngaro en aquellos tiempos terminó siendo proscrito, decía, no, ¿para quién voy a escribir si ni siquiera mi idioma sirve? Pues bien, esta obra, La herencia de Esther, ha sido adaptada para el teatro y la vamos a ver en Miami, en el Adriana Barraza Acting Studio, en una función especial donde va a estar de protagonista Eulalia Siso. Eulalia, muy buenos días. Hola, buenos días, César Miguel, qué gusto saludarte. Lo mismo digo, Eulalia. A ver, ¿cómo es esta adaptación de La herencia de Esther? Pues mira, este es un proyecto que nació efectivamente de la inquietud de esta novela que a mí me venía rondando la cabeza desde hace mucho tiempo, porque este es un material de estudio psicológico a través de toda la psicología junguiana. Y bueno, digamos que me tocó la puerta. Esther llegó y me tocó la puerta y yo dije, bueno, vamos a ver si se puede hacer un monólogo de esto. Y me lancé por ahí, salió un material muy interesante. A la embajada húngara le encantó, nos apoyó en México, tuvimos 3 funciones repletas, abrimos una 4ª función, nos vinimos a México con Ruta Teatral Miami, invitados y Santuján. Y henos aquí que estrenamos el lunes pasado, llenamos esa función y ahora tenemos una función mañana viernes en la Black Box de Adriana Barraza. Es decir, todo fue una iniciativa tuya, Eulalia. Sí, realmente una iniciativa mía, sí, así es. ¿Y quién hizo la adaptación? Yo misma hice la adaptación. Doble mérito. Ahora, el montaje es de Gabriel Agüero. Sí, yo, como estamos viviendo en México los dos, hemos hecho teatro juntos antes, venimos como dentro de la misma línea artística. Yo le pasé la adaptación a Gabriel y a un par de personas de mi confianza artística, digamos, para ver si era viable el proyecto, si ellos consideraban que la adaptación llegaba, y bueno, se enamoraron del proyecto. Gabriel me dijo, yo la quiero dirigir, se enamoró de Sándor Márai, es un autor que él no conocía, ahora quiere hacer una trilogía de Sándor Márai, y debutó prácticamente con este montaje yo como haciendo un monólogo, debuté con él y él debutó dirigiéndome a mí. A ver, ¿y la trilogía qué la completará? Bueno, eso es una propuesta que nos están haciendo en México. Todavía no hemos decidido que tenemos visualizado un par de obras, pero tenemos que sentarnos a ver realmente cuál. Sí, exacto. Eulalia, invita a nuestros oyentes, por favor. Sí, vamos a estar mañana, viernes, en la Black Box de Adriana Barraza, en Doral, a las 8 de la noche. Con La herencia de Esther, de Sándor Márai, escritor excelso de las letras húngaras. Y bueno, vamos a estar ahí presentándonos. Y las entradas son en ticketplate.com. Muy bien. Eulalia, te deseamos mucho éxito y gracias por atendernos. No, para nada. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en Miami, donde hay tantos compatriotas, gente tan querida. Y bueno, los espero entonces mañana. Allí estaremos. Eulalia Siso, la protagonista de La herencia de Esther. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar,
¿Qué tenemos, Flor Alicia? César, en relación al tren que transportaba etanol que descarriló y explotó la madrugada de hoy en Raymond, Minnesota, pues ya se está hablando de la evacuación de los residentes de la zona cercana al incendio. La oficina del alguacil del condado de Candiyohi recibió el reporte de ese descarrilamiento de 22 vagones alrededor de la 1 de la mañana de hoy. Informó que los vagones transportaban una carga mixta, incluido etanol y jarabe de maíz, y el área de evacuación fue establecida a media milla alrededor del lugar del accidente. Todavía no se han reportado heridos y la empresa transportista informó que ya está bajo investigación el origen del descarrilamiento. El Departamento de Transporte de Minnesota reportó también que la carretera 23 está temporalmente cerrada en Raymond desde Candiyohi hasta Chippewa debido al descarrilamiento y que no se sabe cuándo se va a volver a abrir. Recordemos que el etanol es tóxico en cantidades importantes y bueno, por esa razón es que están siendo evacuados los pobladores en las zonas cercanas. Hoy es el día del trastorno bipolar, porque hoy es el aniversario del nacimiento de Vincent van Gogh, quien póstumamente fue diagnosticado con trastorno bipolar. Esta es una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo, casi de forma simultánea. Antes le llamaban maníaco depresivo. Y en Venezuela se hizo muy popular el trastorno porque decían que Hugo Chávez era bipolar. Dio pie para todo tanto, como que de allí surgió esta página de humor que es el Chihuire bipolar. Punto. Y es también el Día del Mundial de las Trabajadoras del Hogar. Fue en el año 88 cuando se proclamó el 30 de marzo en un congreso de trabajadoras del hogar que tuvo lugar en Bogotá. Pienso en tantas trabajadoras del hogar que con tanta entrega han acompañado a tantas familias a lo largo del tiempo. Y hablando de trabajadoras del hogar, recomiendo una vez más esa maravilla del libro que es Manual para Mujeres de la Limpieza, con relatos de la extraordinaria autora norteamericana Lucía Berlin. Es para ellas el Día de la Trabajadora del Hogar, no para la trabajadora del hogar de la señora que está presa, que siendo trabajadora del hogar es dueña de restaurantes porque la obligaba la patrona. En fin, son las 10:56 de la mañana. Y bien, así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Jesús Carreño hoy estuvo en la edición, el montaje y en los controles. Muchas gracias, Jesús. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.